puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. La Biblia me habla de Saulo de Tarso, un hombre que nació en la región de Cilicia. Esto es la costa del sur de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Fue un hebreo fanático, Saulo de Tarso. Fue un líder religioso, venía de la tribu de Benjamín. Saulo de Tarso un hombre que vivió en una ciudad muy avanzada, muy sofisticada para su época. Tarso tenía una universidad muy prestigiosa, destacada por su cultura, por su escuela filosófica. Saulo de Tarso, así como su padre, tenía ciudadanía romana. Eso lo conté con detalle, como el imperio que gobernaba en ese momento era el romano, y Saulo poseía una nacionalidad hebrea, pero también tenía una nacionalidad romana que le daba acceso a lugares donde los hebreos no podían ir. Si un romano, los soldados paraban a Saulo de Tarso, solo con mostrar su ciudadanía podía seguir transitando su camino. No era oprimido como los otros hebreos, contaba con privilegios. Este hombre desde los 5 años comenzó a aprender la Biblia, comenzó a leer las Escrituras. Lo que decía, en ese momento no estaba la Biblia como la tenemos ahora, sino las Escrituras, el Antiguo Testamento. Hablaba 3 lenguas. Él hablaba hebreo, su lengua nativa, hablaba griego, que era la lengua que dominaba el mundo antiguo. Hablar griego es como hablar inglés hoy en día. Usted puede irse a Hong Kong, puede irse a Indonesia, a Australia, puede irse a Filipinas, usted puede irse para el Tíbet. Si usted sabe hablar inglés, se defiende, porque es la lengua universal. Así que en su momento la lengua dominante era el griego, y también hablaba arameo, o sea, hablaba 3 idiomas. Venía de una familia adinerada, era una familia prestigiosa. Esta familia pertenecía a los fariseos, y él tenía un profesor en cuanto a todo lo religioso que se llamaba Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Pues era un rabino, era un hombre importante de la ley, era prominente miembro del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por un sumo sacerdote, representantes del clero, la aristocracia laica y los escribas. Era gente muy pesada, gente muy adinerada, gente que tenía mucho prestigio. Saulo de Tarso fue un hombre que aprendió la ley de mano de Gamaliel, fue instruido, fue preparado en todo en cuanto a la ley. Ahora, ¿qué pasó con Saulo de Tarso? Pues en su momento, cuando Saulo estaba muy joven, comenzó a levantarse lo que para él parecía una secta llamada los cristianos o los del camino. Entonces, Saulo de Tarso comenzó a odiar a los seguidores de Jesús. Ya Jesús había muerto, había resucitado, y todos los discípulos del Señor comenzaban a multiplicarse, comenzaban a crecer, comenzaban a expandirse, y él vio esto como una plaga. Él los vio como una plaga, como algo que no era de Dios, como una herejía, como nos ven tal vez a muchos de nosotros, o nos vieron cuando dijimos, nos volvimos cristianos. Yo no sé si cuando usted en su casa se convirtió al cristianismo,
¿qué le dijeron? Para muchos de nosotros cuando dijimos, somos cristianos, mamá, estoy yendo a una iglesia cristiana. Eso era como decir, me metí a una secta satánica. Eso era una cosa similar, ¿no? Era algo muy parecido. Entonces, cuando se levantó el movimiento del cristianismo, Saulo de Tarso comenzó a aborrecer a los cristianos y comenzó una persecución contra ellos que le costó la vida a muchas personas. Quiero contarles que Saulo tenía unas motivaciones incorrectas y él comenzó a atacar y a ir en contra de todo lo que se llamara Jesús, a perseguirlos casa por casa. Comenzó una persecución acérrima contra ellos, pero les cuento que el Señor fue mucho más poderoso. Acompáñenme, por favor, vamos a ir leyendo pasajes de la Biblia. Hechos capítulo 24, versículo 12. Hechos 24, 12. Y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga de la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Se está defendiendo Pablo ante Félix. Pero esto te confieso, que según el camino de los que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo le llamaban a los del camino? Le llamaban herejía. Así era como se llamaban los primeros cristianos, los del camino. Así era como se les definía el camino, porque Jesús había dicho de él mismo que él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, este hombre fue atacado después porque él era un perseguidor y de volverse perseguidor se volvió un seguidor. ¿Cómo llegó este proceso en Saulo de Tarso? Pues Saulo de Tarso comenzó a perseguir a los cristianos casa por casa, usted lo recuerda, hasta que un día se encontró con Jesús. Recuerde que Saulo de Tarso estuvo en la muerte de Esteban, ¿recuerda? Él estaba allí. Hechos capítulo 22, versículo 19. Hechos 22, 19 dice, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Encarcelaba y azotaba a todos los que creían en Jesús. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Consentía en su muerte. Significa que Saulo de Tarso quería que Esteban muriera. Él quería que Esteban muriera porque a él le parecía que Esteban, Pedro y todos los demás discípulos eran herejes. Pero un día él tiene un encuentro con el Señor. Y en este encuentro las cosas van a cambiar radicalmente. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. ¿Qué pasaba con Saulo? Este hombre estaba lleno de odio contra los discípulos del Señor. Mire lo que dice, respirando aún amenazas y muerte. Él quería matar y de hecho tuvo que ver en la muerte de muchos cristianos de su época. Fue donde el sumo sacerdote, recuerde que Saulo de Tarso era un hombre prestigioso y le pidió cartas al sumo sacerdote. Versículo 2. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, vuelve y repite, los trajese presos a Jerusalén. Recuerde que se llamaba los primeros cristianos los del camino, te lo repito, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Los encarcelaba, pero también dice que él consentía en la muerte de ellos. Él también consentía en su muerte. Esto lo vas a encontrar en Hechos capítulo 26, volvamos a Hechos, capítulo 26, versículo 9 y versículo 10. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén,
Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire, él estuvo en la muerte de mucha gente. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Imagínense lo que hacía este hombre. Era un hombre inteligente, era un hombre con determinación, con coraje, con carácter, que perseguía a los cristianos. Volvamos a Hechos 9. Entonces él pide cartas para ir a las sinagogas. ¿Cuáles eran las sinagogas? Eran los lugares donde la gente se reunía a orar. Hasta allá llegaba Saulo de Tarso. Llegaba con soldados, porque recuerde que para Roma el movimiento del cristianismo era un movimiento peligroso. ¿Por qué razón? Porque este hombre llamado Jesús, la gente decía que iba a ser su rey. Así que para los romanos, el cristianismo era una inminente sublevación contra ellos. Y le parecía a los romanos que el cristianismo era una secta sediciosa que incitaba a que el pueblo se rebelara contra ellos. Así que Saulo tenía el apoyo de Roma para ir y encarcelar y hacer matar a quien tuviera que hacerlo. ¿Qué pasaría si nosotros los cristianos tuviésemos que vivir esos tiempos? Que llegaran a nuestras iglesias gente armada y comenzaran a decir: vamos a dejar vivos a todos los que blasfemen contra Dios. Y todo aquel que no blasfeme contra Dios y todo aquel que no niegue la fe va a morir. ¿Qué pasaría? Nosotros lo leímos ahorita en Hechos 26. Dice que él llegaba a las sinagogas, entraba a las sinagogas y hacía blasfemar a las personas contra Dios. En su ignorancia, él creía que estaba haciendo lo correcto. Solo dice Hechos 26:11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pero dice en el 10 que encarceló a muchos santos y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. O sea, este hombre los hacía blasfemar, los hacía meter a la cárcel y los hacía matar. Tal vez esto no está pasando en Colombia, ni está pasando, pasó en Colombia en el campo en algunos lugares, pero no está pasando en Estados Unidos o en España. Pero sí está pasando en Siria, sí está pasando en Afganistán, sí está pasando en algunos países de África, donde ser cristiano es ser una persona odiada y repudiada, al punto que en algunos lugares de África han llegado, allá hay una disputa, los musulmanes contra los cristianos, y llegan a ciertas aldeas y decapitan a las personas, las incineran, las queman por ser cristianos. Llegan hombres armados, entran a las iglesias, a los templos, disparando a todos los que estén allí. Sabe que este es el principio de Adolfo Hitler, cuando perseguía a los judíos. Persiguió a los judíos en Alemania, luego en Francia, en España, en Polonia. Los persiguió, los odió, los mató por millones. Y sabe que este mismo principio lo va a tener el anticristo. Cuando el anticristo gobierne la tierra, todo cristiano será perseguido, todo creyente será perseguido, y todo aquel que no se deje poner la marca de la bestia será asesinado. Esto no es nuevo, y lo que viene tampoco es nuevo, ya ha ocurrido. Y Saulo era un instrumento del mal para perseguir al cristianismo. Pero mire lo que dice el versículo 3 de Hechos 9. Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino hacia donde iba, hacia Damasco, hasta el día de hoy se llama Damasco en Siria, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra. En ninguna parte dice que iba a caballo y se cayó del caballo. Cayó en tierra, podía ir a pie. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice:
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo vuelvo a explicar. Dar coces contra el aguijón, ¿qué es? Es tomar una puntilla o un clavo y es meterlo en la pared a la altura de los tobillos. Clavar una puntilla a la altura de los tobillos. Pero esa puntilla no solo tiene una punta que entra, sino una que sale. Luego la persona se da vuelta, queda de espaldas a la pared y comienza a patear hacia atrás con su talón, hiriéndose con la puntilla. Esto es dar coces contra el aguijón. Y esa expresión proverbial se utilizaba en la época de Jesús. Y se había sacado de un buey cuando los bueyes tiraban patadas hacia atrás. Usted se imagina la patada de un buey, un animal que pesa media tonelada, asumo yo. Un animal corpulento, fuerte, que podía matar a alguien de una patada. Entonces, para que el animal no echara patadas hacia atrás, se le ponía una vara con una punta, con un aguijón, de tal manera que cuando el buey echaba patadas hacia atrás, él mismo sería con la punta. Esto es dar coces contra el aguijón. El aguijón, en griego kenteo, indica una acción de perforar. También es el sentido de pinchar o causar dolor. Lo que Pablo hacía antes de su conversión, en vez de conducirlo a la presencia de Dios, antes lo alejaba por un camino donde se estaba destruyendo él mismo. Y es allí donde a veces las personas creen que tienen la razón y creen que lo que están haciendo es correcto, pero delante de Dios están equivocados. Ahora, por fortuna, para muchos de nosotros, darse coces contra el aguijón fue el dolor que causó Dios, el dolor necesario para hacernos entrar en razón. Esto fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. Dios se le aparece, Jesús se le aparece, él queda ciego. Él queda ciego y Dios le va a causar un dolor, pero ese dolor es un dolor bueno para que él sea salvo. A muchos de nosotros Dios nos tuvo que causar un dolor para que fuésemos salvos. Un dolor necesario para hacernos entrar en razón. Muchas personas no quisieron aceptar por las buenas el camino de la salvación. Entonces tendrás que pasar el quebranto, el dolor, para que así sea salvo. Dar coces contra el aguijón para conversión. ¿Qué significa esto? Es alguien que trata de resistir por la fuerza la voluntad de Dios. Y al tratar de resistir por la fuerza, se hace daño a sí mismo. El buey que patea hacia atrás se hace daño a él mismo cuando quiere ser rebelde. Y Dios le dice a Saulo esto a través de Jesucristo. Le dice: si continúas persiguiéndome a mí o a mi gente, y si sigues oponiéndote al evangelio, saldrás gravemente lastimado. Eso es dar coces contra el aguijón. Dura cosa, le dice el Señor Jesús, es darte coces contra el aguijón. Y yo quiero decirte, tal vez tú eres perseguidor de Dios, perseguidor de Jesús, perseguidor del cristianismo. Te quiero decir lo que el Señor le dijo a Saulo: si continúas persiguiéndome o a mi gente, o si sigues oponiéndote al evangelio, saldrás gravemente lastimado. A mí me parece inaudito cómo a veces un padre, una madre, cuando su niña, su hijo comienza a asistir a la iglesia, el mayor opositor es el propio papá y la propia mamá. No te des coces contra el aguijón. No tires patadas contra tu propio aguijón, porque saldrás gravemente lastimado. Yo he tenido que presenciar cómo padres necios castigan a sus hijos diciéndole: no vas a volver a la iglesia. Y el muchacho llora y el muchacho le duele: papá, no te dejo volver a la iglesia. Y eso nunca deberías de hacerlo. O papás que se burlan de sus hijos, o papás que se la montan a sus hijos. Llévese la cama a la iglesia, váyase a vivir a la iglesia. Deberías de darle gracias a Dios porque no está en una esquina fumando marihuana, o una niña prostituyéndose, o haciendo lo malo como la juventud de hoy en día. ¿Y sabe qué pasa? Esos padres que se oponen, luego ese hijo se cansa y no vuelve a la iglesia. Y luego el hijo comienza a hacer lo malo, y luego el hijo se comienza a perder y a dañar.
Y ahí viene el papá corriendo, donde el pastor, ayúdeme, mi hijo está haciendo cosas malas, descubrí que mi hija está haciendo esto y lo otro. Te está dando cosas contra tu propio aguijón, te está dando patadas contra ti mismo. ¿Por qué? Porque como Saulo de Tarso, te opusiste al evangelio, te opusiste al nombre de Jesús. Lo peor que una persona puede hacer es oponerse y levantarse contra Dios. La mamá que la niña se consigue un novio evangélico, cristiano, y la mamá hace hasta lo imposible por acabar esa relación. La acabó, quedó contenta, pero luego te vas a dar coces contra el aguijón. Te vas a lastimar y vas a salir gravemente herida como mamá por haber destruido lo que tal vez venía de Dios. Coces contra el aguijón. Ahora, Saulo de Tarso queda ciego. Y Dios levanta a un hombre llamado Ananías, versículo 9. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Esto nos pasó a muchos de nosotros. Cuando nos entregamos a Dios, quedamos aturdidos. Cuando uno se entrega a Dios, uno pensaba que estaba haciendo lo bueno. ¿Cuántos de nosotros antes de vivir sin Dios pensábamos que teníamos la razón, que teníamos la verdad? Como Saulo de Tarso. Él creía que Dios estaba contento cuando él mataba a cristianos, porque para él los cristianos eran una secta, una plaga que había que acabar. Pero Dios estaba desagradado de él. Así que Pablo queda ciego y un hombre autosuficiente ahora lo tienen que tomar de la mano y llevarlo de la mano a Damasco porque no veía. Estaba más ciego que un topo. Versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estaba tan aturdido que no le provocó comer nada ni beber nada. Cuestionándose, ¿cuánto daño he hecho yo? Pensando que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces tú has hecho daño creyendo que estabas haciendo lo correcto? ¿Cuántas veces pensaste que al hacer esto ibas a provocar algo bueno y al final descubres que lo único que causaste fue dolor? Ahora, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, era un discípulo del Señor, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: ve, levántate a la casa que se llama a la derecha, a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo esos 3 días? Orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. El primer hombre que le impuso manos al apóstol Pablo se llama Ananías. ¿Cuán necesarios son los Ananías? Usted sabe que la imposición de manos es algo delicadísimo. Y Ananías dice que era un discípulo del Señor y Dios le hablaba directamente a él. Y le dice: ve y ora por Saulo. Pero Ananías no quería. Versículo 13. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías como que le quiso ayudar a Dios. ¿Será que es que Dios no sabía quién era Saulo? Claro, Dios sabía, pero Ananías no quería. Y una segunda vez el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién era ese hombre? Un instrumento escogido, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire el ministerio del apóstol Pablo. Como te dije antes, Pablo no era como Pedro. Pablo era un hombre instruido. Pablo sabía 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. Pablo tenía 2 nacionalidades, romano y hebreo. Pablo había crecido a los pies de Gamaliel, instruido por un hombre que conformaba el Sanedrín, por un hombre prestigioso. Pablo era un hombre que había crecido en Tarso y en Tarso había universidades. O sea, cuando vemos a Pedro, un hombre no letrado, un hombre que no había pasado por la escuela, un hombre pescador, y vemos a Saulo, un hombre universitario preparado, perteneciente a la crema innata de Tarso, de la élite religiosa de su momento, entiendo que Dios necesita gente del campo
pero también necesita gente de las altas esferas. Porque le quiero contar esto. ¿Quién le va a compartir a los presidentes de una nación? Cristianos de las altas esferas. ¿Quién se puede sentar a hablar con un político prestigioso o con un empresario o con un industrial? ¿Quién le puede compartir a ellos? Un hombre estudiado, letrado, preparado, como lo era Saulo de Tarso. Por eso en el reino de los cielos todos son necesarios. Tanto el pescador como el universitario. Todos son necesarios. Porque Dios a cada persona le tiene su grupo para compartirles. Y Dios le dice a Ananías, ve, porque este me es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre. ¿A qué tipo de personas? Mire, a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros, todo el que no es judío. A los reyes, o sea, Saulo de Tarso estaría de pie ante reyes y delante de los hijos de Israel, los hebreos. Cosa que no hizo Pedro. Pedro no estuvo ante reyes. Pedro no quiso predicarle a los gentiles. Pedro solo le predicó a los hebreos. Versículo 16. Porque yo le mostraré, ¿a quién? A Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora escúchame esto. Si tú estás en un culto y se te arrima un profeta y el profeta te dice, te voy a dar una palabra de parte de Dios. Dios me muestra que estarás llevando el evangelio a las naciones de la tierra. Tú dices, amén. Y tú le predicarás a gente de otras lenguas, naciones y razas. Y tú dirás, amén. Y le predicarás a los reyes, a la gente prestigiosa, a los importantes, a los industriales, a los empresarios. Y tú dirás, amén. Y también les predicarás a los judíos. Y tú dirás, amén. Y luego el profeta dice, pero el Señor te dice, pero también vas a padecer por mi nombre. Yo creo que ahí no dices amén. Mucha gente quiere el ministerio. Mucha gente quiere el llamado. Mucha gente quiere las naciones. Mucha gente quiere la fama, el prestigio, el poder. Pero no quiere sufrir ni pagar el precio. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y mire, la primera vez que usted va a encontrar a alguien poniéndole manos sobre Pablo. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Mire lo que es un discípulo. ¿Usted se imagina que Dios lo mande a usted a orar por un asesino de cristianos? ¿Usted se imagina que Dios le diga, ve a orar por ese homicida, ese que mató a gente inocente? Y él va y ora y dice, hermano Saulo. O sea, esto es un discípulo. Este Ananías era un verdadero discípulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vino esto? A través de la imposición de las manos. Por eso no se deja imponer manos de cualquiera. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estando Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire, Ananías fue el primer instrumento para bendición de Saulo de Tarso. Ahora, Saulo de Tarso estuvo aproximadamente de 6 a 12 años formándose. Lo tomó primero Ananías, luego lo tomó Bernabé y formaron el carácter de Saulo. Lo formaron hasta que él estuvo preparado para empezar su ministerio. Él no comenzó su ministerio al otro día. Él no comenzó su ministerio a la semana siguiente. Él tuvo que formarse de nuevo, porque todo lo que él había aprendido en tiempos anteriores era incorrecto. Así que Saulo tuvo que desaprender lo malo y aprender lo bueno. Comenzó un proceso y yo le doy gracias a Dios porque tuvo personas a su alrededor que lo fueron formando, lo fueron llevando de la mano. Él fue creciendo hasta el punto donde ya Bernabé se dio cuenta que ya él podía solo.
Y yo le doy gracias a Dios. Bernabé se lo llevaba a todo lado. Estuvo con él. Usted lo va a encontrar en Hechos capítulo 13. Como Bernabé se llevaba a Pablo para todo lado, como creía en él, como lo apoyaba, como Bernabé se hizo a un lado para que el ministerio de Pablo pudiera surgir, cómo estuvieron viajando, haciendo viajes misioneros, hasta que un momento que Bernabé entendió que Pablo ya estaba listo. Nosotros no predicamos mucho ni de Ananías ni de Bernabé, pero estos hombres fueron fundamentales. Ahora, ¿usted recuerda la promesa que había sobre el ministerio de él? Que le era necesario padecer por causa del Señor. Quiero que me acompañe, por favor, a Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Gálatas 4:13. Gálatas 4, versículo 13. El primer aguijón es un dolor necesario que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Es un dolor que utiliza el Señor para que podamos venir a Él. Pero el segundo dolor de Pablo fue el que el Señor dijo: le voy a mostrar cuán necesario es padecer por mi nombre. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Dice lo siguiente, está hablando Pablo, y quiero contarle esto. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Timoteo, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, fueron escritos por el apóstol Pablo. Un hombre que se llenó de Dios. Un hombre, un instrumento escogido. Y dice Gálatas capítulo 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Qué le pasaba a Pablo? Tenía una enfermedad en su cuerpo. Versículo 14. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice, él está escribiendo a los Gálatas y dice, ustedes no me despreciaron ni me desecharon por la enfermedad que tenía en mi cuerpo. ¿Qué enfermedad tenía Saulo de Tarso, conocido como Pablo? Era una enfermedad que algunas personas dicen que puede haber sido una afección en los ojos o un problema intestinal. Y sabe una cosa, este hombre padecía a pesar de que era usado por Dios. Mire todos los libros que le acabo de decir que inspirado por Dios escribió el apóstol Pablo. Era un hombre que veía milagros, pero tenía un aguijón que Dios no se lo quitaba. No se lo quitaba. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Primera de Corintios 12, 8. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice, está hablando de los dones del Espíritu Santo. Y está diciéndole al Señor, por este es dada la palabra de sabiduría, a otro de ciencia, a otro de fe. Está hablando de todo lo que el Señor da. Dones de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Está contándole que el Espíritu Santo, a quien Él quiere, Él le va a dar. El apóstol Pablo tenía don de sabiduría, don de ciencia. Aquí habla el don de la fe, el don de la sanidad. Habla del don de hacer milagros, el don de discernimiento de espíritus. Aquí él da una larga lista de todo lo que el Señor puede darle a una persona. Y Pablo tenía mucho poder. Era un hombre con poder. Era un hombre que donde quiera que llegaba, Dios lo respaldaba con señales, con milagros y con prodigios. Pero sabe, a pesar de esto, Pablo había orado 3 veces para que Dios lo sanara de su aguijón. Había orado y le había dicho al Señor que lo sanara de un problema que él tenía. Le había dicho, Señor, quítame este aguijón
quítame esta dolencia, quítame esta vergüenza, quítame esto que no me deja avanzar. Quítame, Señor, este aguijón en la carne para poder, Señor, ser sano. Pero el Señor no se lo había quitado, no se lo había quitado. ¿Por qué razón el Señor no le había quitado el aguijón a Pablo? Porque ese aguijón lo mantenía humilde. Ese aguijón lo mantenía postrado ante el Señor. Nosotros a veces tenemos aguijones y le hemos pedido al Señor que nos lo quite, pero el Señor lo deja allí. Mire, voy a terminar leyendo 2 Corintios capítulo 12. Acompáñeme, por favor. 2 Corintios capítulo 12. Dice la palabra del Señor así. El aguijón en la carne. 2 Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. En 1 Corintios él habla de los dones, don de ciencia. Todo esto lo tenía Pablo, don de revelación, don de lenguas, don de hacer milagros. Pero mira lo que dice Pablo aquí, versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando de él mismo. Y está diciendo que hace 14 años, él fue arrebatado vivo al tercer cielo. Recuerde que hay 3 cielos. El primer cielo, las nubes, la atmósfera. El segundo cielo, el universo. Y las estrellas, los planetas, las constelaciones. Y el tercer cielo es donde vive Dios. Y Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Pablo estuvo donde está Dios, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice él. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Mire lo que dice el versículo 7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Voy a dejar ahí el tema, pero te voy a decir algo. El primer aguijón de Pablo fue para salvación, que es cuando Dios nos quebranta, para que el quebranto produzca en nosotros arrepentimiento, y ese arrepentimiento nos traiga a los pies de Él. Es un dolor necesario, es un dolor bueno. Pero sabe, es un dolor que a veces es la única forma como Dios nos atrae a Él. Pero este segundo aguijón que Pablo está narrando aquí, dice que él oró 3 veces a Dios por la misma situación y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. A veces tenemos un aguijón allí. No sé cómo se llama tu aguijón, pero es un dolor que Dios permite para que tú no te exaltes, para Él poderte usar más. Si Dios no tiene ese aguijón en tu vida, te vas a exaltar y te puedes terminar creyéndote Dios. Hay dolores que son buenos y que son necesarios para servir al Señor. Padre, gracias, te bendigo y te exalto y te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los
los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, mía, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.